Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. En el tiempo del Adviento tuvo una relevancia grande la figura de Juan el Bautista como aquel que va delante del Señor como su mensajero a prepararle el camino. Por eso es el precursor. Y hoy nos lo volvemos a encontrar en el Evangelio. Qué especial, hermanos, que este hombre hablaba con una fuerza, con una convicción del Señor, que por eso impactó en estos dos discípulos que hoy siguen al Señor. Juan el Bautista era un hombre muy carismático, un hombre que también tenía discípulos. Es más, hay otro relato del Evangelio donde le mandan a preguntar, los escribas le mandan a preguntar que si él es el Mesías. Y él dice, no, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, al que no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Juan el Bautista no quiso robarse el protagonismo. Que yo disminuya para que él crezca, lo vamos a leer en otro lugar. Pues hoy Juan el Bautista ha dicho una cosa que ha impactado profundamente, al menos en este relato, a dos de sus discípulos. Este es el Cordero de Dios. Si vamos a la Biblia y leemos unos versículos anteriores, nos damos cuenta que ya el día anterior Juan el Bautista también había hablado sobre Jesús y había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No voy a leer ahora el Evangelio del día, pero les quiero invitar para que lo hagan en casa. El capítulo 1 del Evangelio de Juan, de los versículos 35 al 42. Cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, nosotros podemos pensar un momento, porque yo les quiero invitar para que no seamos solamente espectadores, sino que también nos metamos ahí en esa palabra del Señor, porque es para nosotros. Cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, ¿cómo sería el impacto en el corazón de estos dos discípulos que ya habían oído decir lo mismo el día anterior, pero que la fuerza con la que Juan el Bautista hablaba y la convicción también tuvieron que ser muy importantes? Y es que, hermanos, cuando nosotros hablamos de Dios, se nos tiene que notar. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que hacerlo convencidos. Porque podemos decir muchas cosas en la vida, pero a veces las podemos decir como frases de cajón, ¿no? Frases ya hechas, prefabricadas, pero que nuestros labios dicen una cosa y nuestro corazón dice otra. Por eso es importante que estemos convencidos del Señor. Y entonces, hoy en el Evangelio, estos dos discípulos se fueron detrás del Señor al escuchar las palabras de Juan. Me llamaba la atención que precisamente ese lugar donde dice el comienzo del Evangelio de hoy que Jesús pasaba, Juan lo vio cuando pasaba. Y precisamente ese lugar se llama lugar de paso, Betabara, que fue traducido también por Betania, no la misma Betania del Marta, Lázaro y María, que está a la otra ladera del Monte de los Olivos por cerca de Jerusalén, no. Esto es más al sur, en el desierto, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba, y que se ha traducido como Betania, pero realmente el lugar era Betabara, que significa lugar de paso. Y es el lugar por ahí también por donde pasó el pueblo de Israel tuvo cuando venía del Éxodo, en la experiencia del Éxodo, para entrar a la tierra prometida, pasaron por el Jordán, atravesaron el Jordán, muy seguramente allí o muy cerca. ¿Esto también qué significa? Que Juan está bautizando al otro lado del Jordán, no está bautizando en el territorio de lo que hoy llamaríamos Tierra Santa, Israel, sino que está al otro lado, en lo que corresponde hoy a Jordania. Allí está bautizando junto al río, en el río Jordán. Y entonces, ahora, así como el pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad y entró en la tierra prometida, ahora quienes siguen a Jesús entran en la tierra prometida, en ese encuentro personal con el Señor. Me parece muy especial ese significado, Betabara.
Entonces los discípulos escuchan las palabras de Juan el Bautista y siguen a Jesús. Aquí se pone también de relieve una cosa importante, el escuchar. Porque todos los días oímos tantas cosas, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Escuchamos la radio, vemos la televisión, leemos cosas por internet, leemos cosas en el teléfono móvil, en el celular, bueno, en fin. Y estamos llenos de tanto ruido, de tanta información, que perdemos la capacidad de escuchar. Por eso escuchar significa ir más allá. Y entonces estos discípulos escucharon las palabras de Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Y Jesús se percata de que lo están siguiendo y les pregunta, ¿qué buscáis? Yo creo, hermanos, que esta es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros hoy. ¿Qué buscamos? Preguntémonos cada uno de nosotros en este momento, ¿cuáles son mis búsquedas? ¿Qué es lo que me apasiona desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Yo creo que sería muy honesto poder responder esto. Aquí los discípulos han oído hablar de Jesús, han oído a Juan el Bautista hablar de Jesús, pero ahora ellos quieren que sea Él mismo, el Señor, hablándoles a ellos. Por eso le hacen una pregunta, Maestro, ¿dónde vives? Preguntémosle también nosotros hoy al Señor, Señor, ¿dónde vives? Cuando a nosotros nos preguntan dónde vivimos, nosotros decimos el barrio, decimos la ciudad. Y si queremos ser más específicos, damos la dirección de nuestra casa, lo que es el domicilio. Entonces podemos decir, yo vivo en tal barrio, o en tal pueblo, o en tal ciudad, y mi dirección es esta, en tal calle, y el número es este. Pues cuando a Jesús le preguntan los discípulos dónde vive, Jesús no da la dirección. Primero porque Jesús es itinerante. Recordemos que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lo ha dicho él en el Evangelio. Pero no solamente por eso, sino por una cosa mucho más especial hoy en el Evangelio. La respuesta de Jesús es muy reveladora. Venid y veréis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor quiere que nosotros veamos, que nosotros vayamos en pos de Él y que veamos con nuestros propios ojos dónde vive. Sabemos que de manera particular Jesús vive en el sagrario, por eso qué bueno que nosotros lo adoremos y vayamos al templo, a la iglesia, a nuestro templo, y nos pongamos de rodillas ante el Señor y hablemos con Él en el sagrario, o cuando hay una visita al Santísimo. Pero también tenemos que entender que el Señor está en el corazón de cada uno de nosotros. Ya lo dice el Señor en el Evangelio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará. Aquí no hay que interpretar solamente el lugar físico de la habitación, de nuestro cuarto, sino de entrar en esa interioridad donde está el Señor. Porque el Señor nos dice también en su Evangelio, en su palabra, si alguno escucha mi palabra y la pone por obra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Y hoy la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos recuerda diciéndonos, el cuerpo no es para la fornicación, para el pecado, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, qué dignidad tan grande la que tenemos. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, es decir, que nosotros somos templo de Dios. Y no solo del Espíritu Santo, sino de la Trinidad completa, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si alguno escucha mi palabra y la pone por obra, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Y si el Espíritu Santo es el amor que fluye entre el Padre y el Hijo, la tercera persona de la Trinidad, pues estamos llenos de la Trinidad,
somos bautizados en el nombre de la Trinidad, habita en nosotros. Por eso el Señor nos dice, vengan y vean. Entremos ahí a ese santuario donde el Señor está en nuestro corazón. Y hay una cosa muy bella porque ellos, dice el Evangelio, fueron y vieron. Aquí hay unos verbos muy importantes. El ir, fueron. El ir, el verbo ir. Y el verbo ver. Ellos vieron. Tenemos que hacer experiencia del Señor, hermanos. Y nos dice que se quedaron con Él aquel día. Eran como las 4 de la tarde, la hora décima. Qué especial, porque ¿por qué el evangelista se queda acordando de esta fecha, de esta hora? Por una cosa muy sencilla. Sabemos que uno de los 2 discípulos que siguieron a Jesús en este relato fue Andrés, hermano de Simón, lo dice claramente el Evangelio. Del otro no se nos dice quién era, pero podemos deducir que era Juan, porque es que Juan es el que nos está narrando el Evangelio, y Juan es el que nos está diciendo la hora. Nosotros cuando vivimos acontecimientos en la vida que nos marcan, cosas que son importantes, nos quedamos acordando del día, de la hora, de detalles. A ver, durante el día nos pasan tantas cosas y uno no se acuerda de todo. A veces yo personalmente soy un poco despistado y a veces tengo que estar muy atento que cuando vaya a salir de casa así coja las llaves, porque de pronto me quedo afuera, porque de pronto dejo las llaves adentro, qué sé yo. A veces uno sale y dice, sería que si cierre la ventana, qué tal que llueva duro y se me moje toda la casa, sería que se apague la estufa. Tantas cosas que a veces somos así un poco despistados porque no nos concentramos en cosas. Bueno, y hay muchos detalles que se nos escapan del día a día. No tenemos memoria para acordarnos de todo. Sin embargo, las cosas que nos marcan, las cosas que nos tocan lo más profundo, y seguramente cada uno tendrá experiencias para contar, pues quedan marcadas ahí en nuestra memoria, con la hora, con el día. Sobre todo si han sido experiencias con personas que queremos muchísimo, con el Señor. Bueno, pues era la hora décima. Esto nos hace evocar también a los discípulos de Emaús, que después de ir desconsolados, tristes, cabizbajos, porque Jesús había muerto en la cruz y ya ellos no tenían esperanza, Jesús les sale al encuentro, comienza a caminar con ellos, les habla, les va explicando el sentido de las escrituras, pero ellos no lo podían reconocer. Pero sin embargo algo había comenzado ya a acontecer en el corazón de estos discípulos, tanto que cuando Jesús hace ademán de seguir adelante le dicen, Maestro, quédate, que está atardeciendo. También hoy en este Evangelio, hacia las 4 de la tarde, ya ha pasado parte del día y ellos se quedan con Él. Y nos dice el Evangelio y la hora. El Evangelio no nos da más detalles, pero nos podríamos imaginar siquiera algo. ¿Qué hablarían ellos con Jesús en ese día? ¡Qué maravilla! ¿Cuántas cosas diría el Señor que quedaron ahí? Que estos discípulos ya no lo dejaron nunca más. Que uno de ellos, Andrés, dio la vida por el Señor. Fue mártir como casi todos los discípulos. Juan no, dice la tradición que Juan murió anciano. Aquí quizá estamos hablando de Juan el Evangelista, no de Juan el Bautista. Y Juan el Evangelista murió anciano, pero pensemos que Juan escribió el Evangelio más elevado, el más teológico. Por eso es comparado con el águila. Juan el Bautista es el discípulo amado que recuesta su cabeza en el pecho de Jesús, escucha los latidos del corazón de Cristo. Es el discípulo que está junto a la cruz del Señor. Es el discípulo que escribió 3 cartas aparte del Evangelio y escribió el Apocalipsis. Imaginemos la grandeza de Juan. Era el más joven del grupo. Qué bueno, hermanos, que nosotros también pudiéramos en estos días buscar un espacio para desconectarnos, ya que estamos tan hiperconectados, si podemos decir de esa manera,
Y estas herramientas son una maravilla cuando las sabemos utilizar bien. Para mí es una bendición tener este canal de YouTube, poder evangelizar aquí a través de este medio a tanta gente, porque aparte de la homilía que comparto con la gente en mi parroquia, en las parroquias que celebramos misa en los pueblos, pues tengo la posibilidad de llegar por aquí a tanta gente. Y el Señor toca los corazones. Eh, las personas que están viendo este video en este momento, quizás cuando lo estén viendo ya haya sido grabado hace unas horas, un día, una semana, un mes, porque así funciona esto, ¿no? Alguien se encuentra con un video que alguien puso hace 2 meses, un año, pero para Dios el tiempo no existe, no como lo marcamos nosotros. Y entonces, en este momento que yo estoy hablando, puede que una persona que está viendo este video lo está viendo después de 8 meses, un año de publicado. Y sin embargo, ahí el Señor está hablando al corazón. Yo les quiero invitar para que hagamos el ejercicio de desconectarnos un día, de decir, bueno, hoy voy a estar menos conectado con el teléfono, voy a estar escuchando menos música, no voy a ver televisión, voy a darme un día con el Señor, y voy a hacer silencio. Y será una maravilla, de verdad, poder escuchar al Señor, poder acercarnos a un texto bíblico, a pensar en Él, a orar, a dejar que Él nos hable. Y viene la última parte del Evangelio que me parece muy importante. Andrés, uno de los 2 discípulos, se encontró con su hermano Simón, al que luego será llamado Pedro, y le dice: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo, al ungido. Me llama la atención que no lo dice en singular. No dice he encontrado al Mesías. Aquí involucra también al otro. Hemos encontrado al Mesías. Quiere decir que mi encuentro con el Señor no puede quedarse en el ámbito meramente intimista, personal, sino que tengo que sentir que hay una comunidad a mi lado. Todos nosotros como hermanos vamos caminando juntos en este descubrir al Señor. Hemos encontrado al Mesías, al Cristo, al ungido, y lo llevó a Jesús. Primero, hermanos, tenemos que hacer experiencia de encuentro con el Señor. Después de haber vivido con Él durante ese día, después de habernos encontrado, necesariamente salimos a comunicarlo, a compartir esa alegría. Le anunció y lo llevó. Qué especial que nosotros podamos pensar en este momento. Yo he sido instrumento del Señor para llevar a otros hermanos al encuentro con Cristo. Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿O me he conformado con participar en la parroquia por 20 años, 30 años, escuchar siempre allí que predican la palabra y bueno, sí, algo me queda en el corazón, pero en mi casa, en mi trabajo, no lo comunico, no lo comparto, porque de pronto me van a decir algo, me van a hacer sentir mal, me van a decir usted quédese allá con sus rezos, déjenos en paz, porque a veces tenemos muchos reparos humanos. Y nuestras parroquias van quedándose vacías, y sobre todo aquí en Europa. Pero nosotros, los que vienen, las personas que vienen a la iglesia, de pronto no pueden obligar a otros a venir, pero sí pueden salir a comunicar lo que han vivido. Pueden ir allí en el trabajo, en la familia, en el colegio, por la calle, con los vecinos, bueno, en fin, compartir. A veces nos encontramos con tanta gente que está triste, que no tiene motivación. Y la solución no es decirle, bueno, mira, te recomiendo un video de YouTube muy bueno que te va a levantar el ánimo, de autoestima y todas esas cosas. No, no, no. Reza. Háblale a Jesús. Ve a la iglesia. ¿Por qué no entras a la iglesia que está abierta y te pones de rodillas allí, te sientas y te quedas en silencio y le cuentas ahí al Señor lo que te pasa? No, es que yo no creo, es que yo soy católico, sí, pero yo no soy practicante y no, a mí no me gusta ni los curas, ni la iglesia, nada. Bueno, no importa, si tú tienes todos esos pensamientos, no te limites con eso, simplemente haz la prueba. Ve a la iglesia, si no piensas ir a misa ahora, bien, pero ve y entra allí, quizás
ni te encuentras a nadie por ahí, si te incomoda que de pronto alguien te vea, vas por allí, te sientas y quédate ahí un ratico con el Señor. Y no sabemos, hermanos, cuántos milagros hace el Señor en esos momentos. Bueno, que no tengamos vergüenza de anunciar al Señor. Y lo llevó a Jesús. Andrés llevó a su hermano, le anunció, no se volvió evangelizador. Imagínense eso tan importante, que nos volvamos evangelizadores, anunciadores. Le habló de Jesús. Y no solamente eso, sino que lo llevó, se lo presentó a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, se quedó mirándolo y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro quizás nunca había visto a Jesús, pero Jesús sí lo había visto a él. Aquí hay un cruce de miradas, es bellísimo también esto. Miren la dinámica. Juan el Bautista vio pasar a Jesús. Ahora al final del Evangelio, Jesús, el Señor, mira a Pedro. Lo mira. Y seguramente Pedro también se encontró con esa mirada de Jesús. Y le dice el Señor, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, piedra, roca, Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos conoce. Antes que te formaras en el vientre materno, te conocía y te consagré para ser mi profeta. El Señor nos conoce. Como cuando miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja, que es preciso que hoy me quede en tu casa. En otro relato del Evangelio, en Lucas 19. Pues, qué especial, hermanos, sentir que el Señor nos conoce por nuestro propio nombre. Bueno, hermanos, hasta aquí esta reflexión. Me he extendido un poquito, pero bueno, que sirva también como catequesis. El Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.